Y yo le he titulado a este mensaje el arma de la bendición. ¿Cómo se llama? El arma de la bendición. Ok. Es decir que está en tus manos esta arma. Esta arma no está en las manos de Dios. Esta arma está en tus manos. Así que dile al que está a tu derecha, a tu izquierda: esta arma está en tus manos. Ok. El arma de la bendición. Ok. Primero vamos a sentar esta base. Entender. Quiere bendecirte a ti y a mí. ¿Cuántos lo creen? Ese es lo que Dios quiere, bendecirnos a todos. Él, como nuestro Padre, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces ponemos esta como base de que Él, como Padre de nosotros y nosotros como sus hijos, es que Dios quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Si tú me preguntas a mí como padre, ¿cuál es mi corazón como padre? Pues que yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo quiero que sean prosperados. Yo quiero que les vaya bien en sus estudios. Yo quiero que formen, que tengan una carrera, una profesión, que el día que se casen tengan una buena pareja, que les vaya bien en su matrimonio, que tengan lo mejor, que puedan tener una buena ropa, que puedan tener un buen carro, que puedan tener una buena casa, qué sé yo, que puedan tener una empresa, un negocio, que puedan escalar a lo mejor en ámbitos políticos, a lo mejor ser un presidente, un gobernante, no sé. Pero si tú me preguntas, es lo que yo deseo para mis hijos. Y si yo te preguntara a ti como mamá, como papá, ¿qué es lo que deseas para tus hijos? Lo mejor. Es lo que deseamos para nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, de allí quiero que vayamos partiendo, porque es importante que podamos entender que lo que yo te voy a hablar es el arma que trae la bendición, el arma que provoca la bendición. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que hay una arma que está en tus manos. No está en las manos de Dios, está en tus manos. ¿Sí? Ok. Y vamos a ir sentando a través de este versículo. Lo voy a abrir primero. Y me pones Mateo 7:20, por favor, hasta el 21. Mateo 7:20 al 21. Y quiero que vayas notando las palabras de Jesucristo, porque es Jesús el que está hablando en este versículo. Y comienza diciendo: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por sus qué? Los vas a conocer. ¿A quién vas a conocer? Pues a cada persona por los frutos de sus acciones, por los frutos de sus palabras, por los frutos de sus comportamientos. Tú vas a poder conocer si en verdad es un hijo que le responde a Dios, porque tú vas a responderle no al pastor, no a un líder, no a un servidor, no a una persona. Tú le vas a rendir cuentas a Dios, y al que tienes que agradar es a Dios. Así que por sus frutos tú los vas a conocer. Entonces quiere decir que el ser humano puede dar frutos buenos o puede dar frutos malos, o a veces los frutos se están echando a perder. De repente eran frutos buenos y poco a poco entraron en un proceso de descomposición. Hubo algo que los afectó, esos frutos. Tú sabes que cuando un fruto empieza a ser invadido por algo, ¿sí? Una bacteria o algo, o se contamina con algo,
Entonces ese fruto se empieza a descomponer después de ser un árbol, un fruto bueno. Y yo sé que muchos de nosotros hemos dado frutos buenos. Ahora mi pregunta es, ¿sigue ese fruto bien delante de los ojos de Dios? ¿O ese fruto poco a poco se ha venido echando a perder? Algo lo contaminó y ya no es un fruto bueno. Pero a veces también hay frutos malos. Ok. Y aquí empieza a decir algo más enseguida Jesús. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escúchame, porque de ahí va a partir. No todo el que le dice Señor, Dios, y que pueda estar orando todos los días, clamándole a Dios, poniendo todas sus necesidades. Ahora, yo creo que todos lo hacemos de alguna manera. Yo creo que cuando tienes algún problema, o aunque no tengas algún problema, simplemente el que abras tus ojos cada mañana, le puedes decir, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias porque tengo a mis hijos. Gracias porque tengo un techo donde dormir, qué sé yo. Pero le damos gracias. O cuando vas y te sientas a comer tus alimentos, gracias Padre, oras por tus alimentos y dices, gracias Señor porque me has dado que comer. Pero de alguna manera muchos le estamos diciendo, Señor, Señor, Dios, tú eres importante en mi vida, eres necesario en mi vida. Entonces eso no quiere decir que está mal, porque tenemos que poner a Dios en primer lugar. Pero eso no me da la garantía de entrar al reino de los cielos. Escucha, esa no es la seguridad para ti y para mí, para un día entrar al reino de los cielos. Porque allí está diciendo, no todo el que me dice Señor. O sea, no te engañes, nada más porque me digas Dios y eres lo más grande, y eres lo más hermoso y te amo. Ahora, ¿tenemos que hacerlo? Claro que sí. Pero si no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es decir, que dentro de esas personas que le dicen Señor, eres lo más grande, eres lo más importante, te busco todos los días, leo la Biblia, oro, me congrego, qué sé yo, cumplo con servir en la iglesia, cumplo con dar mi ofrenda, mi diezmo y eso. Sí pues, y dice Dios, sí pues. Pero no todo el que lo hace va a entrar al reino de los cielos. Y empieza a dar una directriz. Y esa directriz es el que hace ¿qué? La voluntad. Entonces hay personas que sí le dicen Señor, Señor, oran y hacen todo lo demás, pero también se preocupan y trabajan en hacer la voluntad de Dios. Pero hay otras personas que sí leen la Biblia, que sí predican, que hacen, conocen las Escrituras, pero que no viven conforme a la voluntad de Dios. Que cuando están allá afuera, en otros lugares, empiezan a tomar decisiones de acuerdo a su propia satisfacción. Empiezan a tomar decisiones y acciones para agradar a las personas que están a su alrededor, en su trabajo, en su casa, con la familia, qué sé yo, que toman decisiones y acciones para satisfacer su bien personal, pero no a Dios. Pero sí le dicen Señor y sí le dicen Dios, pero viven como quieren, satisfaciendo su propio deseo, quedando bien con la demás gente. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es que es con aquellos que hacen ¿qué?
La voluntad de Dios. Ahora, si tú piensas un poquito cómo vives tú. Ahora, yo no digo que no has conocido a Cristo. Yo no digo que no has aceptado a Jesús. Yo no digo que no de alguna manera sirves en la iglesia. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no te sepas muchas cosas de la Biblia y que día a día escuchas mensajes, prédicas, lees, qué sé yo. No, es que cómo estás viviendo lo que sabes, porque inclusive puedes dar un buen consejo y le puedes decir a una persona: mira, hazlo de esta manera, Dios dice así, pero ¿cómo lo estás haciendo tú? Entonces a veces no hay congruencia, y es ahí donde yo me quiero detener, porque aquí dice: sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mira, el 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, eran personas que tenían dones, eran personas que tenían un ministerio, eran personas que inclusive tenían una unción tan grande que aún los demonios salían y eran liberados. Oraban por personas y eran sanados. Pero aún Jesús, ¿qué les va a decir en el día del juicio? No les conozco, no son de los míos. Conocen la palabra, sirven en la iglesia, tienen un ministerio. Me has dicho Señor y Señor, y siempre me dices que y el Señor, y hablas de mí como a todas partes, pero no vives. Tú no vives guardando la palabra. ¿Y sabes qué? Todos estamos expuestos a eso. Porque allá afuera, en la calle, en el trabajo, en la escuela y donde quiera que nos movemos, en la familia, hay muchas cosas que se presentan y vas a tener que tomar decisiones para poder accionar. Pero muchas veces no traemos a la memoria la palabra de Dios. Se nos olvida la palabra de Dios y empezamos a actuar a nuestra conveniencia, a nuestra manera, a lo que yo pienso y yo creo. Ponme Romanos 16, 19, capítulo 16, versículo 19, 20, y checa este versículo, porque aquí vas a empezar a identificar más claro. Yo creo que ya estás viendo cuál es el arma de la bendición. ¿Sí? ¿Cuál es? Porque vuestra obediencia, di conmigo, obediencia. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ahí me detengo tantito. Ahorita seguimos leyendo el versículo. Nuestra obediencia tiene que ser notoria ¿a quiénes? A todos. No solamente aquí, allá afuera, en la familia, en el trabajo. Mi obediencia tiene que ser manifiesta y notoria, y voy a estar mostrando frutos buenos. Esos son los frutos. ¿Cuáles? La obediencia. ¿La obediencia a qué? A la palabra. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas. Así que me gozo de vosotros. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Su obediencia ha sido notoria. Pero qué triste que de repente digan: es que el cristiano fulano, sutano, pastor, aquel cristiano que va a tu iglesia hace esto y hace esto. Pues ya no es notoria.
Ya no es notoria la obediencia. Y el apóstol Pablo se gozaba el saber entender y que podía caminar con la cabeza en alto y en orgullo, porque escuchaba hablar de la iglesia de Roma, esa iglesia que el apóstol Pablo les predicaba. Y decía, ha sido notoria. El apóstol Pablo viene y les dice: ¿saben qué? Se está notando cómo es su obediencia ante todos. Así que eso me causa alegría de vosotros, de cada uno de ustedes. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiero que sean sabios para hacer las cosas buenas. Para eso tenemos que ser sabios. Pero a veces nos estamos dejando arrastrar por la corriente del sistema, la corriente de las conversaciones de los amigos, las corrientes de las decisiones de personas que tenemos a nuestro alrededor, por quedar bien. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, pero sean sabios, manténganse aquí en esta postura, siendo sabios en las cosas buenas e ingenuos para el mal. Verso siguiente. Y el Dios de paz, fíjate bien, hay algo que va a venir sobre tu vida. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuándo? Con la obediencia. Y mantengámonos así. Y dice, no importa lo que estés viviendo. No importa si el enemigo ha venido para causarte un daño. No importa si no lo estás generando tú, pero lo estás viviendo. Pero en breve el Dios de paz aplastará y lo va a poner bajo tus pies. Porque acuérdate que hay dos maneras como puede venir Satanás a atacar a un ser humano. Y el enemigo puede venir de una manera así directa, aunque tú no estés generando o no estés practicando algún pecado. Y recordemos en Jesús. Recordemos que Jesús, yo te pregunto, ¿Jesús pecó? ¿Verdad que no pecó Jesús? Y más sin embargo, el diablo vino y lo tentó, ¿o no? Le vino a tentar. Y Jesús no había pecado. Mas sin embargo, el diablo se estaba osando atreverse a presentársele a Jesús para tentarlo. Y Jesús lo resistió 3 veces cuando estaba en ayuno en el desierto. Entonces a veces el diablo viene directamente. Ahora, una cosa es que venga y otra cosa es que muchas veces por las decisiones tuyas, por la práctica del pecado, le generes un derecho para que vivas consecuencias. Porque solamente es así como empieza a dañar al ser humano. ¿Sí? Ok. Entonces aquí vemos que dice Dios, bueno, si estás viviendo una situación, yo no sé cómo estás hoy aquí. ¿Qué es lo que estás viviendo? A lo mejor vienes cargado y diciendo, híjole, estoy viviendo esta situación. Pero quiero decirte que mientras tú tomes esa arma que va a traer bendición y que hoy entendemos que se llama fuerte, obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A lo que tú crees? ¿A lo que te conviene? No. ¿A lo que dicen las personas? No. ¿A lo que dice el Señor? Sí. Eso va a traer bendición. Y eso yo quiero que lo veas en Hechos 5:29. Mira lo que dice Hechos 5:29.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escúchalo bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién tenemos que obedecer primero? Los mismos apóstoles decían: es necesario hacer lo que Dios dice, aunque los hombres me digan lo contrario. Porque muchas veces el hombre te va a querer presionar para que tú hagas cosas indebidas. A veces amigos, entre comillas, te van a acercar y te van a decir: échate un cigarrito de mota, échate una botellita, un trago, no pasa nada. Entonces muchas veces, por allí un pequeño ya. Entonces muchas veces hay personas, y eso se llaman ¿qué? Hombres. Y tú tienes que entender y hacer propio este versículo para ti. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes de que tomes una mala decisión, recuerda, es necesario obedecer primero a Dios. A Él lo tengo que obedecer, no al hombre. Porque el hombre es imperfecto, el hombre se equivoca. Pero el hombre finalmente es el que está alrededor de ti, siempre tratando de influenciar, siempre de generar algo sobre nosotros. Pero tú y yo tenemos que montarnos bien y decir: es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Y así estar de esa manera radical, porque eso va a traer bien ¿para quién? Para nosotros. Escúchame, tienes que aprender a diferenciar la bendición que viene de Dios por la obediencia y las cosas que Dios te da por su misericordia, no porque seas obediente. Y yo prefiero vivir en esa parte donde por mi obediencia atraigo bendiciones a mi vida. Y a veces la gente está recibiendo cosas por su gracia, por su misericordia, no por obediencia. Es como mis hijos, aunque a veces no cumplan lo que se les dijo, pero cuando ves una necesidad en el hijo, dices: bueno, ahí te va, pues te lo voy a comprar. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Pues porque es mi hijo, pero no lo obtuvo por obediencia, lo obtuvo por amor, por misericordia, por gracia. ¿Cuántas veces tus hijos se han equivocado y finalmente ahí estás, dándole las cosas, apoyándole en todo, motivándole? Entonces tienes que entender que una cosa es que lo que recibimos por obediencia, la bendición de Dios, y otra cosa es entender lo que recibimos por gracia o por misericordia, ¿sí? Por amor de Dios. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Y mira cuál es el corazón de Dios. Génesis 27:8, por favor. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te ¿qué? Eso es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo ¿qué? Hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora, si tú haces un alto, escúchame, yo quiero que entiendas que estamos iniciando un año y yo creo que debemos de cuidar de no repetir los mismos errores del año pasado o de muchos años atrás. Tenemos que aprender a que no volvamos a repetir los mismos errores. O sea, no te puedes, yo sé que el cometer esos errores te causaron problemas. A lo mejor al momento
te generó un buen deleite, un buen sabor, pero al final se desataron un montón de situaciones. Entonces, si tú quieres un año diferente, un año bendecido, necesitas cuidar de no cometer los mismos errores. Y las cosas van a cambiar. Tu vida va a ser mejor, tu matrimonio va a ser mejor, tus hijos van a ser mejor. Pero tienes que empezar a entender y hacer una lista de aquellas cosas que tú sabes que estaban mal y las estabas haciendo. Tienes que hacer una revisión, porque si no, pues vas a tener que vivir otro y lidiar otro año más con las mismas consecuencias. Yo a veces le digo a la gente: ¿y no estás cansado? ¿No estás cansada de lo mismo? ¿Y nada más es quejarte? Pues cámbiale. El que te quejes, el que estés lleno de buenos propósitos, eso no cambia las cosas. El que tengas muy buenos deseos, no. Empieza a obedecer. Empieza a obedecer haciendo las cosas como Dios manda, porque ese es el deseo de Dios, que obedezcas lo que Él manda, lo que Él dice. No solamente Señor, Señor, eres todo para mí. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Verdad que es bien fácil decirle Señor? Pero hay que empezar a revisar cómo estoy viviendo yo. Y puedes ser un buen orador, un buen predicador y todo. Puedes ser muy eficiente en el ministerio que estás sirviendo. Sí, está bien. Pero eso no te da la salvación. Ni eso complace y agrada el corazón del Padre. Lo que agrada y complace el corazón del Padre es la obediencia, porque esa es la arma de la bendición. Eso es lo que va a traer realmente bendición a tu vida y a tu corazón. Ahora, muchas veces lo que más nos duele es lo que más nos forma. Quiero que vayas conmigo a Levítico 26, 3 al 8. Mira, Dios quiere bendecirte en gran manera en todo lo que tú necesitas. Entiende, ese es el corazón de papá, que Dios quiere bendecirnos a todos en lo que más necesitamos, en lo que más deseamos. Pero a veces nosotros mismos estamos trayendo cosas que no deben de llegar a nuestras vidas por nuestra dureza de corazón. Y estamos afectando a nuestros hijos, y estamos afectando a nuestras hijas y a nuestra descendencia por mantenernos en ese corazón insensible y duro. Y tenemos que tener un corazón humilde, sencillo, de rendición a Dios, de obediencia. Y dice ahí Levítico 26:3: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. A ver, me detengo ahí tantito. Si anduvieres en mis decretos, ¿qué es andar? Sí, andar constantemente, a donde quiera que yo me mueva, estoy andando en mi día a día. Están avanzando los minutos, los segundos, pero que yo ando en sus decretos. Y guardar es mis mandamientos, porque a veces la gente dice los 10 mandamientos. No, sus decretos y sus estatutos y sus preceptos, todo lo que Él me ha mandado, y los pusieres por obra. ¿Y qué es ponerlo por obra? Sigue insistiendo: obedecer, ponerlo en práctica en cada momento de la vida. Verso 4:
Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que va a venir la bendición en el tiempo preciso sobre la vida tuya. Aquello que estás viviendo, finalmente podemos vivir una situación, pero finalmente va a venir la solución en su momento oportuno. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Vas a empezar a cosechar, a obtener cosas que van a satisfacer tu bien, de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, en su tiempo. Pero Dios está pidiendo algo. Si conoces y guardas por obra todo lo que Él manda. Siguiente versículo. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Es decir, lo que coseches va a ser alcanzado para la vendimia. O sea, va a haber el seguimiento de lo que realicé en mi trabajo, el fruto que obtuve va a seguir para hacia adelante, porque va a ser vendido. Y la vendimia alcanzará a la sementera, alcanzará a nuestros hijos, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Vamos a tener seguridad, vamos a tener paz, vamos a tener la provisión, porque vamos a tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por ser qué? Obedientes. Siguiente versículo. Y yo daré paz en la tierra. Aunque las cosas estén muy agitadas, pero vamos a tener paz. Nuestro corazón bate. Muchas veces la gente me dice: ¿qué sientes tú? Pues paz. Siento paz en mi corazón. Aunque esté habiendo cosas, pero yo siento paz. Yo no vivo con todo espantado, desesperado, alterado. No, pues siento paz. Dios está en control. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. Y último versículo. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. O sea, ¿qué me preocupa? Si en todas las áreas Dios va a estar ahí presente. Y si hay personas que me están persiguiendo o algo, ¿van a qué? Yo recuerdo, tengo testimonios donde la gente empezó a acusar y Dios me dice: los voy a desaparecer. Y los desapareció Dios. Entonces es garantía. Con Dios es garantía. Con Dios es seguridad. Entonces, familia, pero hay una cosa que quiero comentar para terminar. Y me pones Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión. Escucha, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es decir, hay gente que en su propia opinión dice: no, pues es que yo estoy bien. Es que yo hago esto porque yo creo que así, mira, porque de esto, y empiezas a querer ser más inteligente que Dios. Pero finalmente está haciendo lo malo. Por eso dice: bien, no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces, ¿cómo hay gente que es limpia, supuestamente él, en su propia opinión? Como por un ejemplo, es que tienes que perdonar. No, si supieras todo lo que me hizo. No, sí. En su propia opinión, pero no lo hace porque está dando un argumento para seguir guardando el resentimiento y no perdonarle.
Les da risa de nervio, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Y así en muchas cosas que tenemos en la vida y que tenemos, que Dios nos dice, haz esto, punto. No es que mira, es que yo creo, pero se mantiene en lo mismo, no salió de allí y sigue violentando la ley de Dios y sigue fallando. Porque quiere ser sabio en su propia opinión y cree que está bien, que es limpia, que no está haciendo nada indebido, pero ahí está. Por eso Dios dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Por qué no se ha limpiado? Porque es sabio en su propia opinión y quiere aparentar ante los demás y quiere convencer a las demás personas que no está haciendo el mal y le está dando un argumento, una excusa para poder justificarse de que la está haciendo sin dañar a alguien o sin hacer mal. Pero finalmente Dios dice, pero no se ha limpiado de su inmundicia. Se siente limpio en su propia opinión. Entonces así, por eso no llegamos a concretar ¿qué? La obediencia. ¿No te has preguntado el por qué no han cambiado muchas cosas en tu vida? ¿No te has preguntado el por qué no ha cambiado tu matrimonio? ¿Por qué no ha cambiado tu familia? ¿Cómo han cambiado muchas cosas? A lo mejor porque estamos allí queriendo ser sabios en nuestra propia opinión y nos sentimos limpios. Pero si vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios dice así, pum, así va, a rajatabla, punto. Entonces, si quieres bendición este año 2026, ya tienes la clave. Y la clave es la obediencia. No son buenos propósitos, no son buenas intenciones, es obedecer, punto. Porque tú me puedes decir un montón de cosas que es que yo voy a hacer. No, ponte a obedecer cada cosa que tú tienes que arreglar en tu vida personal y las cosas van a ser mejor. De otra manera, no porque le digas Señor, Señor, y hables bien de Él y prediques y sirvas y esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y quiero terminar con este versículo de Hebreos. Quiero que le pongas muy bien atención. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? ¿Quién aprendió? Aunque era Jesucristo, la obediencia. Y siguiente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que solamente la salvación va a llegar a ser para todos aquellos que le obedecen. La salvación está. Tú aceptas a Cristo, Él te dio salvación, pero la vamos a poder mantener con la obediencia. Porque si no, fíjate qué tremendo, ¿no? No solamente vamos a vivir consecuencias aquí de nuestras malas decisiones por cerrarnos y ser insensibles. Vivimos consecuencias aquí y un día nos toca morir. Y no solamente vamos a vivir la situación aquí, sino que no vamos a poder heredar ¿qué? La salvación. Porque la salvación es solamente para aquellos que le obedecen, no solamente para aquellos que lo aceptaron. Sino que le obedecen. No es que ya soy salvo porque acepté a Jesús. No. La obediencia me va a llevar a la vida eterna.
Entonces, si yo te digo ahorita, haz un análisis. Haz un análisis. Todo lo que hiciste este 2025 pasado. Cometimos un montón de errores. Mucha gente ha formado ese hábito de no solamente pecar, sino que practica el pecado. Sabe que lo que está haciendo, sabe que sus decisiones no son correctas y ahí sigue y lo sigue haciendo. Eso es practicar pecado. Una cosa es pecar, que de repente te deslices y cometas un error y dices, híjole, ya. Eso es pecar. Pero practicar el pecado es que sabes que está mal y allí estás. Y pasa una semana y sigues haciéndolo. ¿No te gustaría cambiar la historia de tu vida? De que el año que inicias sea un año que puedas complacer y agradar el corazón de Dios por tu determinación de obediencia. Porque esta arma de la obediencia no está en las manos de Dios, está en ti. Está en ti. Y el obedecer le va a traer bendición a tu vida. Te va a traer paz porque estás haciendo las cosas bien. No que al rato te sientes mal porque otra vez estoy haciendo esto, hombre, y sigo fallándole al Señor. Y pasan los días. Yo creo que es el tiempo, porque Dios tiene las mejores bendiciones para ti. Pero con el corazón a veces insensible, estamos deteniendo muchas cosas sobre nuestras vidas y sobre nuestra descendencia. ¿Que no amas a tus hijos? ¿Que no amas tu familia? Está en ti el decir ya. Haz una lista. Te animo, te reto que llegando a tu casa, cuando tengas tiempo, no, tampoco quiero decir que dejes de prepararles la comida ahorita y eso, no, cuando tengas el rato, escribe allí, esto he hecho que no agrada a Dios, estoy haciendo esto y esto y esto, y empieza a trabajar sobre esa relación. ¿Queremos un año mejor? Sí, tú y yo lo anhelamos. Yo anhelo que te vaya mejor también. Y aunque yo anhele que te vaya mejor, si tú no te aplicas, no va a pasar nada. Dios anhela que te vaya bien, sí, que aunque Dios quiera y te ha dejado tantas promesas, pero si tú no te aplicas, no va a pasar nada. Y lo único que vamos a pasar siempre es quejándonos, sintiéndonos mal. Dios, porque a mí, Dios dice, a mí no me eches la culpa. Está en tus manos. Está en tus manos. La clave es la obediencia. Y así como Él trabajó en la obediencia, hay que trabajar también en la obediencia nosotros. Jesús en su parte humana, Él también tuvo que trabajar en la obediencia. La clave es esa. Esa es un arma de la bendición. Y es garantía. Yo espero que te lleves esta tarea. Y yo espero que Dios te haya hablado. Yo deseo un 2026 que te vaya excelente. Yo deseo que alcances todo lo mejor para este 2026, pero está en tus manos. Está en tus manos. Y lloro a Dios porque te vaya bien. Pero aunque muchas veces oremos,
Es como esto, mira. Es como que yo agarrar unos Doritos, su salsita, y dijera: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquí vengan las proteínas, los nutrientes, los minerales, en el nombre de Jesús. ¿A poco crees que por la oración ya va a venir eso allí? La decisión mía va a decir: a un lado y déjame traer unos huevitos y la proteína, y ¿sí o no? Y a veces así estamos: Señor, bendíceme en esto y hazme y cambia esto y esto, pero en las decisiones ahí está la chatarra. Y pensamos que ya por la oración ya. No sé si me están entendiendo. Que a veces oramos y Señor y esto, pero en las decisiones y en las acciones, cero. Y les dio risa de nervios, porque dice: híjole, si oro pero cuando decido nomás no. Hay orgullo, hay dureza, hay insensibilidad. Y por eso decía: un corazón humilde, sencillo, rendido a Dios. Decir: Señor, sí, ya. Entonces, ¿en quién va a estar? Dejar esa chatarrita y decirle yo: y órale, aquí mis huevitos, mi pollito y todo esto. Sí, mi verdurita. Entonces muchas veces nos hemos engañado, ¿sí te das cuenta? Señor, y oré, y es que yo le pedí. Familia, no es así. Yo no te quiero engañar. Yo te vengo a hablar lo que dice la Biblia. Y a veces confronta, a veces nos incomoda, pero esta es la realidad de Dios. Yo no sé cómo estás en tu corazón, y me gustaría orar. Me gustaría orar que a lo mejor yo no sé cómo, de todo lo que sabes de la Biblia, te puedes hacer un análisis. ¿Cuánto es lo que estás viviendo? De todo lo que has escuchado a lo largo de la vida de ti, ¿cuánto realmente es lo que estás viviendo en cada área de tu vida? Laboral, matrimonial, de todas las áreas, de escuela, qué sé yo. ¿Cuánto estás viviendo efectivamente? ¿Sabías que hay un versículo que dice que con una transgresión de un versículo ya transgredimos toda la ley? Nos da ese bombazo. Dice: ay, caray. Pero Dios sí ve tu corazón cuando ves, donde Dios ve una disposición de decir ya, y empiezas a dar pasos. A lo mejor no vas a dar un cambio total en el 100%, pero empieza a avanzar en el 1, después recorre al 2 y ve algo progresivo, pero ve avanzando en algo. Y nadie lo va a venir a hacer por ti, esta tarea. Eso lo tienes que hacer tú. Nadie lo va a hacer por ti. Pastor, nada, yo no puedo hacer la tarea por ti. Yo no puedo hacer la labor por ti. Yo te puedo predicar, te puedo decir: Dios dice esto, pero la tarea la tienes que hacer tú. La labor la tienes que hacer tú. El trabajo lo tienes que hacer tú, no yo. Yo también lo tengo que hacer en mi vida personal, porque Dios no solamente te habló a ti, me habló a mí. A mí ya me habló. ¿Sabes cuándo? Haciendo el sermón. Al primerito que le habla es a mí. Yo ya solamente les vine a bajar: ¿sabes qué? Dios me habló esto. Ahí te lo paso al costo.
Piensa por un momento entonces cuántas cosas estás viviendo de la palabra. Pero también piensa un momento qué es lo que te está estorbando para obedecer. Escúchame, ¿qué te está estorbando para hacer lo que Dios te dice que hagas en esas áreas? ¿Qué te está impidiendo ser un hijo, una hija que obedece a Dios? Piensa qué es lo que te está estorbando. ¿Será el agradar a los hombres? ¿Será quererte justificar en tu propia opinión, creyéndote tú limpio cuando el resultado sigue siendo el mismo? No sé. Tal vez el orgullo. No sé qué está pasando. Tal vez heridas del pasado que te hicieron personas, que te hicieron tus padres, tus hijos, tu cónyuge. Yo no sé qué pasó que te generó, pero finalmente no te deja hacer lo que Dios dice. Yo quiero orar para que contra todos esos estorbos, contra todos esos estorbos. Y escúchame, no es una palabra de condenación, familia. Dios quiere lo mejor, Dios te quiere dar lo mejor. Dios tiene preparado lo mejor para tu vida, una vida mucho, mucho mejor. Pero todo está en nosotros. Y yo no te estoy diciendo que no seas una persona mala. Yo no estoy diciendo que eres una persona mala, pero hemos cometido desobediencia. Lo hemos hecho a nuestro razonamiento y a nuestra conveniencia, o a veces a lo que han dicho los hombres y no a lo que ha dicho Dios sobre tu vida. Dios tiene otros pensamientos de ti. Dios quiere que tu matrimonio sea mejor. Pero tú tienes que ser honesto y honesta. ¿Qué es lo que te está manteniendo en ese lugar que no te deja obedecer a Dios? Que no te deja ser sensible a su voz. Tal vez miedos, tal vez el que dirán. Yo no te vengo a juzgar aquí. Nadie está para juzgarte. Pero quiero que te lleves esta palabra, que tienes una arma en tus manos. Está en tus manos la obediencia. La obediencia. Yo no te estoy diciendo que no tienes conocimiento de la Biblia. Sí tenemos mucho conocimiento de la Biblia. Sí hemos escuchado la palabra muchas veces, hasta la hemos predicado, pero eso no es lo suficiente. La bendición está en la obediencia, familia. Y eso siempre lo he visto yo, que la clave del cristianismo es la obediencia. No hay otra. No hay otra.